Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este viernes juntos, terminando esta hermosa semana. Hemos sido muy bendecidos, damos gracias a Dios por ello. Vamos a agradecerle al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanta bendición, Señor, como nos has bendecido toda esta semana con tu palabra. Ayúdanos a estar, Señor, alertas y aprender lo que quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Mateo 26:40. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos estos días hemos estado estudiando cómo Dios enfrentó, cómo el Señor Jesús enfrentó su muerte, a diferencia de la nuestra. Vimos tantas cosas que Él había padecido, como la copa que vimos ayer, como la copa el cáliz que vimos ayer. Pero ahora vemos que está enfrentando la muerte solo. Sus amigos más íntimos lo habían dejado solo. Él les pidió que oraran. Así que se levanta esperando verlos orando por él. Y fue hacia los 3 amigos y él esperaba verlos orando, pero dormían. El compañerismo, el espíritu de oración y el consuelo anhelado no estaban ahí. Todos dormían. Jesús había quedado solo para luchar a solas con Dios. Cristo les advirtió el peligro de la tentación. Los discípulos habían fracasado en orar por Él, pero ahora no deben fracasar en orar por sí mismos. Cristo dijo, velad y orad. Ambas cosas son importantes. Velar significa ver y orar significa prepararse. Debían velar para ver venir la tentación y ahora orar para estar preparados a recibir el ataque de la tentación. Cristo les advirtió sobre la carne y sus debilidades. Ellos dormían debido a la tremenda emoción, la tensión emocional que estaban pasando, la angustia de la noche. Como dice Lucas, dormían porque estaban tristes, es decir, a causa de la tristeza. La noche había causado su impacto y cobrando el precio del sueño. Estaban cansados, fatigados, preocupados. Es difícil concentrarse en oración. Probablemente lucharon para permanecer despiertos y orar por su Señor. Pero la importancia de la oración y la dependencia espiritual de Dios para encarar las pruebas no había sido captada aún. Estaban cometiendo 2 errores porque son comunes entre nosotros los cristianos. Es bien común. Los discípulos estaban dependiendo de su propia sabiduría y fuerza en vez de depender del Espíritu. Tú y yo no podemos depender de nuestra sabiduría o de nuestra capacidad espiritual o de que somos muy espirituales. No podemos depender de eso. Tenemos que depender de que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude. Los discípulos daban por concedida la liberación del Señor Jesús. Ellos estaban seguros que el Señor Jesús estaba pasando solamente un mal momento y que necesitaba oración. Creían que Cristo era el Mesías, por eso que creían que Dios no iba a permitir que lo mataran, no iba a permitir que fuera atacado. Como hombres carnales, físicos, los discípulos probablemente pensaron que la oración era poco importante. Suponían sencillamente que aún sin orar, Dios iba a obrar, dando por sentado que el Señor Jesús iba a ser liberado. Pero dice velar y orar, porque solo velando y orando pueden evitar el apartamiento cuando venga la prueba.
A veces no queremos orar y vienen las pruebas y nos pescan desprevenidos. Tenemos que orar antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. Durante la tentación, antes de la tentación y después de la tentación. Tenemos que velar y orar. Son acciones que testifican de Dios. Cuando oramos y velamos, demostramos que dependemos de Él, que nuestra confianza está en Dios, que está bien fundamentada. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, demuestra que Él nos ama y que nos cuida y nos libra a los que realmente esperan en Él. Sin velar y orar, Dios permite que los hombres caigan, a efectos de enseñarle que la dependencia y la confianza solamente está en Él. Esa confianza son esenciales en nuestra vida espiritual. Si no oramos, si no velamos, podemos caer en tentación. Y el Señor lo había advertido y nos advierte a nosotros también. Orar y velar, porque la carne es débil. Porque la carne es débil. Así que tenemos que entender, estaban fallando en permanecer despiertos y en orar y velar en oración. Sus espíritus estaban suficientemente vivos y suficientemente alertos para vencer la carne. El sueño y el cansancio de la carne es más fuerte que el espíritu. Por eso es que tenemos que velar y orar, porque el espíritu quiere orar, pero la carne es débil y dice, no, hoy no, mañana. No, hoy no voy a orar, mañana. Dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor nos está pidiendo eso. El Señor nos está pidiendo que velemos, que oremos, que no caigamos en la tentación. En Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tenemos que depender de la protección, del poder de nuestro Señor. No podemos confiar en nosotros, ay, es que ya oré hace una semana. Es que estoy bien, no tengo que orar tanto. Eso es fanatismo. ¿Para qué oro? ¿Para qué velo? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué leo la palabra? Si estoy bien espiritualmente. Pero acuérdense que la carne es débil y podemos caer. Tenemos que permanecer fieles, permanecer firmes en la oración, en ayunar, en velar, en estar buscando al Señor cada momento, porque viene la tentación y nos pesca debilitados, nos pesca débiles. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo fue lo que dijo el Señor ahí en el 41? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se los está advirtiendo, y esa advertencia es también para ti y para mí. Que velemos, que estemos en constante oración. Tenemos tantas oportunidades para orar. Tenemos que aprovecharlas. Orar por tantas necesidades. Orar por los que están pasando en situaciones. Ahorita hay tanta necesidad de orar por los que han sido secuestrados. Cuántas jovencitas, cuántos niños, cuántos adultos están siendo, tantos jóvenes hombres que están siendo secuestrados. Hay tanta enfermedad y tenemos que estar orando y velando, orando por nosotros mismos, porque aun cuando no estemos pasando enfermedad, necesitamos orar. Aun cuando no tengamos tentaciones fuertes, tenemos que orar.
dice, velad y orad para que no caigáis. Fíjense tan claro que lo dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor bendito. Claramente nos has hablado de nuestra necesidad de orar. Ayúdanos, Señor, a estar constantes en la oración, a velar, Señor, a orar, a presentar delante de ti todas las peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, nuevamente oramos, Padre bendito, por todos los que están secuestrados, Señor. Gracias, Padre. Regrésalos a su casa, guarda su integridad, Padre bendito. Oramos, Señor bendito, por Mónica Maciel, que sigue tan grave en el hospital. Sé con ella, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra reunión el domingo, Señor, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.